Nadie en el campamento podía creer lo que veía. Una mujer demacrada con un uniforme rasgado, la mirada vacía y el rostro lleno de cicatrices, se encontraba ante el comandante. Se llamaba Savannah Blaque, y había sido declarada no apta para el servicio, deportada y olvidada. Pero cuando el general Cole Whitmore vio por casualidad el emblema descolorido en su muñeca, la atmósfera cambió por completo. Abrió los ojos de par en par. Se acercó lentamente. Lo que descubrió no fue casualidad. Era un secreto que nunca debió salir a la luz. Antes de empezar, dale a me gusta a este video y escribe en los comentarios desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias aún más impactantes. Empezamos ahora. El sol caía a plomo sobre Fort Redstone, una base militar estadounidense fuertemente custodiada en el centro de Arizona. El polvo se arremolinaba en el aire mientras los soldados marchaban al mismo paso. Pero en medio de la formación, una figura solitaria se destacaba. Delgada, desaliñada y con la mirada baja. Savannah Blaque ya no llevaba insignias. Su nombre había sido arrancado de su uniforme. Solo sus botas eran originales. Le habían arrancado el uniforme. Solo sus botas eran las originales. Completamente desgastadas, pero inconfundiblemente militares. Nadie le habló. Algunos incluso la evitaban, como si padeciera alguna enfermedad. La habían clasificado como no apta para el servicio. Dijeron que tenía problemas mentales. Se había desmayado durante una operación secreta. Pero nadie conocía la verdadera historia. Ese día, el mismísimo general Cole Whitmore vino a inspeccionarla. Un hombre conocido por su frialdad, por su disciplina sin excepciones. Al recorrer la fila con la mirada, se posó bruscamente en Savannah. No por su condición, sino por una cicatriz en su muñeca. Era circular, apenas visible, pero claramente un emblema. El general se acercó, la miró fijamente y su expresión se congeló. ¿Quién la trajo aquí?, preguntó con brusquedad. Savannah alzó lentamente la vista. Sus ojos parecían vacíos, pero había algo en ellos, una vieja llama, oculta bajo capas de dolor. No volví para que me mandaran, susurró. He vuelto porque están desapareciendo. Quienes la rodeaban contuvieron la respiración. El general parpadeó, se acercó aún más y dijo en voz baja, solo una unidad lleva ese símbolo, y esa unidad fue aniquilada hace 8 años. Un joven oficial dio un paso al frente. Señor, afirma haber formado parte de la División Fantasma. Cole Whitmore parecía como si le hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies. Su voz se volvió gélida. Eso no es posible. Esa unidad no existe oficialmente. Pero Savannah sonrió. Por primera vez. Y esa sonrisa fue lo más inquietante que nadie había visto jamás. El viento azotaba el campamento, pero nadie se movió. Las palabras que Savannah Blaque acababa de pronunciar parecían haber detenido el tiempo. El general Cole Whitmore la miró como si hubiera visto un fantasma. A su alrededor, los soldados permanecieron inmóviles, con el rostro paralizado por la confusión, la desconfianza y un miedo creciente. Nadie sabía cómo había regresado con vida. Y aún menos podían creer lo que acababa de insinuar. Que una división que oficialmente nunca había existido seguía viva, y que algo oscuro había regresado. Los ojos de Savannah se posaron en el general. Su postura ya no era débil ni quebrada. Era tranquila, decidida, como si hubiera planeado exactamente cuándo y cómo aparecería. Cole Whitmore respiró hondo. Luego se giró hacia su ayudante. Nadie abandona la zona. Asegura el recinto y llévala a la sala de reuniones. Todas las cámaras. Apagadas. Savannah ya no era ignorada. Ahora hombres uniformados la rodeaban, pero nadie la tocaba. Era como si tuvieran miedo de acercarse demasiado. Caminaba despacio, con pasos silenciosos pero decididos. Y al pasar junto a los demás, algunos soldados susurraban entre dientes. ¿De verdad es ella? Creí que estaba muerta. ¿Viste ese cartel?
Esta es la división fantasma. La sala de reuniones estaba a oscuras cuando entró. Solo el general Whitmore esperaba allí, con un pequeño maletín esposado a la muñeca. Savannah no se sentó. Permaneció de pie, igual que antes, cuando se había negado a sentarse en presencia de un oficial superior hasta que su misión hubiera terminado. ¿Por qué estás aquí, Blake?, preguntó el general. Porque estás, porque crees que el enemigo está afuera, pero ya está aquí. El general abrió lentamente el maletín. Dentro había documentos viejos y amarillentos, algunas fotografías y una memoria USB. Cuando Savannah vio la foto del primer archivo, algo brilló en su visión. Un hombre camuflado, con los ojos quemados. La imagen era borrosa, pero claramente tomada por un dron. Eso fue hace 2 noches, dijo el general. 3 hombres de Fort Hamilton, todos con el mismo emblema en la piel, igual que tú. Savannah se acercó, con la voz cada vez más apagada. Han vuelto. El general colocó lentamente la foto sobre la mesa. Debes contarme qué pasó esa noche, a 8 millas tras las líneas enemigas. Nadie sobrevivió, oficialmente. Savannah cerró los ojos brevemente, y cuando los volvió a abrir, parecía 10 años mayor. No nos atacaron. Nos sacrificaron. La división fantasma nunca formó parte del sistema. Éramos la sombra destinada a proteger la luz. Pero alguien extinguió la luz, y ahora la sombra viene a por todos ustedes. El general Whitmore se recostó. Su rostro palideció. Entonces debemos abrir el archivo. El que sellamos. Savannah asintió. O pronto serán meras sombras. La puerta se abrió. Una alarma sonó afuera. Un oficial entró corriendo. Señor, hay movimiento en la valla este. No son vehículos. Vienen a pie. Savannah no parecía sorprendida, solo decidida. Nunca se fueron. Simplemente dejaste de mirar. Fuera del campamento, oscuridad. Caía rápidamente, pero no de forma natural. Era como si algo invisible espesara el aire. Las sirenas seguían sonando, penetrando cada rincón de la base. Los soldados corrían por los pasillos con las armas desenvainadas, mientras las órdenes crepitaban en las radios. Pero nadie sabía exactamente para qué se preparaban. Solo Savannah Blake permanecía completamente inmóvil, como si ya lo hubiera visto todo. El general Whitmore miró por la ventana de la sala de reuniones. Los detectores de movimiento mostraban sombras borrosas, sin contornos claros. Pero venían. Y lo hacían con una calma que era más aterradora que cualquier embestida. Se giró hacia Savannah. Su voz ya no era fría ni autoritaria. Era tranquila, interrogativa. ¿Quiénes son realmente? La respuesta de Savannah llegó sin vacilación. Eran nuestros hermanos, nuestras hermanas. Cada uno hizo un juramento de nunca ser descubierto. Pero alguien los usó, los tergiversó. Las personas se convirtieron en herramientas, las herramientas en fantasmas. Y ahora solo quieren una cosa: venganza. Un joven soldado irrumpió en la habitación. Su rostro era empapado en sudor, con las manos temblorosas. Señor, tenemos a 2 hombres detenidos en la valla. No tienen identificación ni armas. Pero su piel está tatuada con símbolos en movimiento. Señor, los tatuajes se mueven. Whitmore miró a Savannah, pero ella ya se movía. Arrancó la tarjeta de acceso del cuello del soldado, abrió la puerta y corrió hacia el área de aislamiento. Sus pasos se detuvieron en el suelo, cada paso más rápido que el anterior. Para cuando llegó a la puerta de seguridad, 2 hombres habían sido esposados. Sus ojos estaban inexpresivos, no confundidos, sino completamente concentrados. ¿Me reconoce?, preguntó Savannah en voz baja. Uno de los hombres apenas movió los labios. Llega temprano. El segundo habló al mismo tiempo. O llegamos tarde. Savannah se acercó. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Cuál es su misión?, respondieron los hombres al unísono, como si pensaran lo mismo. Limpiar el sistema.
Las sombras terminan lo que se empezó. Cerrar la división. Llegó el general Whitmore. Lo había oído todo. ¿Qué quiere decir con cerrar la división? Savannah lo miró. Su voz ahora sonaba como un eco de otro tiempo. Nunca fuimos creados para servir. Fuimos creados para controlar. Pero quien crea control también crea caos cuando ese control se rompe. De repente, uno de los hombres comenzó a contraerse. Sus ojos se abrieron de par en par, como si alguien le tirara del alma desde dentro. No gritó. En cambio, dijo con voz cristalina: código activado, objetivo confirmado. Savannah Blake. Savannah no se echó atrás. Incluso se acercó. Su voz se calmó. Entonces hazlo. Si de verdad sigues siendo uno de nosotros, entonces sabes que yo escribí el código. Los hombres guardaron silencio. Sus cuerpos se relajaron. Solo uno murmuró una última palabra: reinicio. En ese momento, las luces de todo el campamento se apagaron. Todo se sumió en una profunda oscuridad eléctrica. ¿Y entonces? Un leve clic. Como si se hubiera abierto una puerta en algún lugar, una que nunca debió abrirse. El campamento se hundió en la oscuridad. Sin electricidad, sin pantallas, sin comunicación. Solo el chirrido rítmico del viento y la pulsación sorda de una presencia alienígena que se acercaba con cada segundo. Savannah Blake permaneció inmóvil en la oscuridad mientras las sombras parecían espesarse a su alrededor. El general Whitmore instintivamente buscó su arma, aunque en el fondo sabía que no había bala que pudiera resistir lo que se había desatado. De repente, una luz parpadeó. No provenía de la red eléctrica, sino de un viejo proyector en un rincón de la sala de aislamiento que se había encendido sin ningún impulso perceptible. La pantalla mostraba imágenes borrosas. Instalaciones de entrenamiento abandonadas, archivos con nombres tachados, operaciones en lo profundo de la selva, personas con ojos vacíos moviéndose sincronizadas como máquinas. Y entonces una imagen que paralizó a Whitmore. Mostraba a Savannah, cubierta de sangre, empuñando un arma. Detrás de ella, 5 cuerpos, todos tatuados con el emblema del fantasma. ¿Qué es esto?, susurró el general. Savannah dio un paso al frente. Su voz era clara e inquebrantable. Ese fue el momento en que traicioné a la unidad. O al menos eso fue lo que pensaron. El proyector cambió de imagen. Ahora mostraba un laboratorio, oculto bajo un paisaje desértico. Personas yacían en cilindros de vidrio, conectadas por cables y tubos. Sus cuerpos no se movieron, pero sus ojos estaban muy abiertos. Sus pupilas parpadearon, como si vieran algo que a nadie más se le permitía ver. Fuimos programados, no entrenados, continuó Savannah. Cada misión era una prueba, cada comando un algoritmo. Y en algún momento, se hizo evidente que algunos de nosotros nos estábamos separando. «Te separaste», dijo Whitmore. «¿Sobreviví?», respondió. Una fuerte grieta recorrió las paredes. Las puertas de seguridad se abrieron no con una alarma, sino en silencio, como si algo las hubiera esquivado silenciosamente. Pasos. Silenciosos, ordenados, casi reverentes. Entonces entraron. 8 personas con trajes idénticos, rostros ocultos tras visores de espejo, cada movimiento perfectamente sincronizado. La voz de Savannah era apenas audible. Los últimos. El prototipo era yo. Tú eres el resultado. Los trajes permanecieron en silencio hasta que uno de ellos habló. Una voz artificial. Impasible, como de un modulador. Identidad confirmada por Savannah Blake. Último recurso activo. Comienza la repatriación. El general Whitmore intervino. Ella no es de su propiedad. Es humana. Un zumbido sordo llenó la habitación. Los cascos de las figuras comenzaron a destellar, como si recibieran una orden interna. Entonces, una segunda voz dijo: «Humanidad no detectada. El objetivo contiene una clave codificada. Se requiere acceso al núcleo del sistema original». Savannah cerró los ojos.
Su respiración se volvió superficial. Están aquí para completar el reinicio. ¿Qué significa eso?, preguntó Whitmore apresuradamente. Borrarán todo lo que alguna vez existió. La división fantasma no era un equipo. Era una red neuronal, construida a partir de la conciencia. Cada uno de nosotros portaba un fragmento de control. Si caigo, todo cae. Las figuras comenzaron a moverse. Lentamente. Inexorablemente. El general Whitmore levantó su arma. Dudó, sabiendo que era inútil. Savannah, sin embargo, dio un paso adelante, con las manos en alto, no en señal de rendición, sino como una orden. Soy la unidad fuente, dijo con firmeza. Comando del sistema 0, anulación. El movimiento de las 8 figuras se detuvo bruscamente. Sus cascos se extinguieron. La habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Entonces sonó una última voz. No la suya, sino la del proyector, que ahora pulsaba con un rojo intenso. Anulación detectada. Se requería una orden final. Savannah respiró hondo. Su voz era temblorosa, pero no firme. Orden final. Terminar el sistema, liberar la conciencia. Una luz cegadora llenó la habitación, atravesando la oscuridad, las máquinas, el control. Y por un instante, pareció como si la realidad misma temblara. Y luego se quedó en silencio. Definitivo. Donde antes reinaban las sombras, ahora se extendía una luz silenciosa, casi sanadora. La energía regresó. Los monitores parpadearon. Los sistemas se reiniciaron como si nada hubiera sucedido. Pero en los ojos de quienes lo presenciaron, ardía una certeza indeleble. El general Cole Whitmore permanecía con la cabeza gacha en el centro de la sala de reuniones donde, segundos antes, algo sobrenatural había asolado. Ante él se arrodillaba Savannah Blake. No caída, sino exhausta. Su cuerpo temblaba ligeramente. No de miedo, sino por el precio que acababa de pagar. La red neuronal de la división fantasma, un sistema de control que expandía la mente, desarrollado antaño para el reconocimiento y la influencia en las estructuras enemigas, estaba completamente borrada. La conexión que había compartido con otros portaaviones durante años estaba destrozada. El ruido mental se había calmado. Lo que quedaba era vacío. Pero también paz. Un médico se acercó con cautela. Necesita atención médica. Su presión arterial está bajando. Whitmore levantó la mano. Todavía no. Se acercó, se agachó lentamente y la miró a los ojos. La mirada de Savannah era clara, cansada, pero alerta. Y por primera vez, no parecía haber dolor en ella, sino algo más. Liberación. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó. ¿Por qué hiciste todo esto? Savannah parpadeó. Su voz era apenas un susurro. Porque yo era la única que aún podía sentir. Los 8, los llamados finalistas, yacían inmóviles en el suelo. Sus sistemas habían colapsado, sus cuerpos sin vida, pero no muertos. Médicos y técnicos trabajaban febrilmente para estabilizar sus signos vitales. Nadie entendía exactamente qué había sucedido, pero todos sabían que algo grave había terminado. En los días siguientes, Fort Redstone fue clausurado. Lo que se documentó oficialmente como un error del sistema de seguridad no abordó los verdaderos hechos en ningún archivo. General Whitmore solo escribió una nota confidencial en su informe. Una persona tiene más poder que cualquier máquina cuando recuerda quién era. Savannah Blake desapareció poco después de ser dada de alta de la enfermería. Ninguna cámara grabó su partida. Ningún guardia la vio salir. Solo quedó un pequeño cuaderno sobre su cama. Contenía una sola página. Decía: las sombras solo aparecen cuando se apaga la luz. Quizás no soy la luz, pero me negué a apagarla. Años después, circularon rumores sobre una mujer que aparecía en zonas de crisis, donde se abusaba del poder, donde los sistemas oprimían a la gente. Nadie sabía su nombre. Pero de repente,
Muchos llevaban insignias antiguas. Círculos con una línea invisible en el centro. El viejo emblema. Una señal de que, aunque la división fantasma había caído, su idea seguía viva. No como un arma, ni como una autoridad controladora, sino como un recordatorio de que siempre debe haber alguien que recuerde y nunca se rinda.